Vale. Vale, inicio la grabación. Como os comentaba, bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de la asignatura La financiación de los proyectos, que es la 07 MAN. Mi nombre... A ver, está aquí. Mi nombre es Juan Luis Vilagrau, ¿vale? Voy a ser la persona responsable de guiaros en esta asignatura sobre financiación de proyectos. Para que sepáis un poquito sobre mí, máster en Relaciones Internacionales, máster en Gestión de Proyectos, doctorando en Gestión de Proyectos, actualmente en la UPV y múltiples certificados en el ámbito de la gestión de proyectos desde distintos enfoques, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de la agilidad, que es uno de los ámbitos de mi dominio, ¿vale? Y, pues bueno, también soy el responsable de impartiros la asignatura sobre gestión ágil, sobre metodologías innovadoras en este máster que la veremos justo al final, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues bueno, nos conocemos a través de esta primera asignatura sobre financiación de los proyectos. La sesión de hoy está prevista que tenga, va a tener dos partes. En una primera parte vamos a ver una tutoría inicial sobre lo que sería el contenido y el desarrollo de la asignatura, ¿vale? Es una asignatura cortita, de 2 créditos y medio. Es una asignatura interesante, no es excesivamente complicada, ¿vale? Si habéis podido darle un vistazo al manual, pues bueno, es un manual relativamente corto, aparecen muchas fórmulas, tiene un enfoque muy financiero. Bueno, no os preocupéis porque, como os digo, yo soy soy licenciado en Derecho, ¿no?, de carrera, y no supone ninguna dificultad para mí. No creo que vaya a suponer ninguna dificultad para vosotros, más allá que aprendernos cómo se hacen las fórmulas, que todo eso nos pueden ayudar luego los programas como Excel. Digamos, sí que tenemos que entender qué significan los distintos elementos que estamos trabajando, cuando hablemos de la BAN, cuando hablemos del BAN, de la TIR, y todo esto, ¿vale? Pues más que saber fórmulas, ¿vale? Se trata de comprender y de entender qué es lo que significan esas fórmulas y los distintos ratios que vamos a ir viendo para que lo podáis aplicar a vuestro día a día en los proyectos, ¿vale? Entonces, por ese lado, estar tranquilos, ¿vale? Es una asignatura que tiene una parte también práctica, ¿vale? De las 4 sesiones que tenemos, pues 2 están centradas en la parte teórica y otras 2 las dedicaremos a ver ejemplos prácticos, ¿vale? Que veremos aquí en el aula, ¿vale? Las veremos en directo, ¿vale? O en diferido, el que no pueda ver la sesión en directo, ¿vale? Pero os acompañaré en todo ese proceso, ¿de acuerdo? Bueno, mejor os cuento sobre la tutoría, sobre la PPT. Bueno, como veis, estamos aquí en la asignatura 4, en la financiación de los proyectos. Ya habéis dado la asignatura 1 sobre las políticas de empresa, la 2 con Fernando Mayor sobre marco de referencia en la gestión de proyectos. Habéis empezado a ver la 3, que es gestión del alcance, con Cristín, ¿verdad? Y bueno, después de esas 2 primeras asignaturas que han servido un poquito para aterrizar el concepto de la gestión de proyectos, estáis viendo con Cristín lo que ella propiamente la gestión de proyectos a través de lo que es la definición del proyecto, con lo que es el alcance, y nosotros vamos a ver aquí la parte que tiene que ver con la financiación de los proyectos, con la obtención de financiación para los proyectos y, digamos, con adquirir unos conocimientos básicos que nos permitan evaluar el proyecto como una inversión desde un punto de vista financiero, ¿no? Porque al final, pues bueno, las empresas, ¿no?, las organizaciones tienen unos recursos limitados, no se pueden poner en marcha, no se pueden implementar todos los proyectos, hay que elegir entre unos y otros proyectos. También es necesario, en muchos casos, que vayamos a solicitar financiación a terceros, ¿vale? No siempre tenemos esa capacidad para autofinanciarnos como organizaciones o incluso como autónomos, ¿vale? Y entonces, ¿no?, en esos casos, pues hay que presentar unos documentos que de alguna manera pongan de manifiesto que nuestro proyecto o nuestra iniciativa pues tiene ciertas garantías o ofrece cierta rentabilidad, ¿vale? La pantalla esta, a ver quién me ha escrito, perdóname un segundo que lo vea. José, el mapa mental, bueno, no pretendía compartiros todo el mapa mental lo podéis descargar, ¿vale? Entonces, simplemente quería un poco ubicaros dónde estamos, ¿no? En este
proceso del estudio del máster, ¿vale? A lo largo de todo el tamaño del máster, ¿vale? No sé si, José, sois conscientes de que podéis descargar este mapa. José, tú en tu caso lo has descargado ya, este mapa mental que está disponible desde el aula general. ¿O el resto de compañeros y compañeras, alguno de vosotros lo habéis descargado? María dice que sí, estupendo. Edgar dice que sí, ¿vale? Verónica dice que también, ¿vale? Si no lo habéis descargado, bueno, para todos los que no lo habéis descargado, pues bueno, simplemente comentaros que está en el aula general, ¿de acuerdo? Si vais al aula general, en el menú izquierdo está debajo del calendario. Debajo del calendario tenéis el PDF, ¿vale? Es que es un PDF, pues es bastante alargado, es bastante pequeño. Vamos, no voy a dedicarle más tiempo al mapa mental, ¿vale? Lo tenéis para vosotros, para que sepáis de qué va y que os sepáis ubicar, y simplemente lo utilizo pues para hacer una pequeña introducción para que sepamos dónde estamos, ¿no? Para que sepáis dónde estáis, ¿vale? Insisto, estáis aquí, en el inicio, financiación del proyecto. La próxima asignatura que arrancará ya será gestión de la calidad con la profesora Laura Izarbe, pero de momento vamos a centrarnos en esos aspectos financieros del proyecto. Vale, entonces, importante de la asignatura, como todas las asignaturas, descargaros la guía didáctica, ¿vale? En la guía didáctica pues está todo lo que es la parte de los contenidos de la asignatura, está lo que tiene que ver con la parte de competencias y los resultados de aprendizaje, que se esperan obtener a lo largo de la asignatura, ¿vale? Que, bueno, no las voy a leer porque, insisto, están ahí, pero sí que, por favor, descargaros la guía didáctica de la asignatura y revisarla, y cualquier cuestión, pues ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo, ¿vale? El email lo tenéis aquí, ¿vale? Si no lo habéis visto, juanluis.vila@campusview.es, ¿vale? juanluis.vila@campusview.es. A través de ese email me podéis contactar, ¿vale? Para cualquier cuestión que tengáis respecto de la asignatura, de esta asignatura, ¿vale? Como os comentaba, la temática, el contenido de la asignatura, pues bueno, se divide en 4 temas. Un primer tema que abordaremos la gestión financiera, que ese es el que vamos a ver ya hoy, en unos minutos, después de esta pequeña introducción. El plan financiero lo veríamos en una segunda sesión. Los temas 3 y 4, modelo financiero y reporte financiero, los veríamos en la sesión 3, ¿vale? Y en la cuarta sesión cerraríamos otra vez con un caso práctico. Creo que lo tenéis por aquí, correcto. Está aquí, ¿vale? Esta es la planificación temporal que tenemos prevista para la asignatura, ¿vale? A día de hoy, tutoría colectiva y seminario, ¿vale? Veremos la gestión financiera. Aquí os he indicado la referencia del manual, las páginas que son del manual, ¿vale? Que se corresponden con los capítulos, simplemente para que lo tuvierais en cuenta. En la próxima sesión, que sería el miércoles de esta misma semana, miércoles 19, ¿vale? Daremos un seminario, ¿vale? Para el tema 2 y veremos el plan financiero y procederemos a hacer la actividad guiada de Vanitir, ¿de acuerdo? Ya en la próxima sesión os colgaré las actividades, ¿vale? Para que las podáis realizar también. Y esto, pues bueno, que tengamos en cuenta cómo se evalúa la asignatura, ¿vale? Como sabéis, para aprobar todas y cada una de las asignaturas del máster es necesario superar tanto la parte de portfolio como la parte de evaluación, ¿vale? En este caso, la asignatura está diseñada en un 50-50, ¿vale? Ese 50% de la parte del portfolio se distribuye entre un 20% los foros y un 15%, a ver, aquí hay un pequeño error, ahora luego lo corregiré, ¿vale? Y un 15% para las 2 actividades individuales, ¿de acuerdo? Entonces, 50% del portfolio, el 20% se correspondería con el foro, y luego hay 2 actividades individuales, cada una de esas actividades individuales vale un 15%, ¿vale? Y luego tenemos un sistema, la evaluación final, el examen final, que en este caso se compone del 50% del examen, ¿vale? De la nota. Es un examen de 20 preguntas, tipo test, con una única respuesta correcta, y en este caso los errores descuentan, ¿vale? Ya sabéis que en todos los exámenes del máster los errores descuentan. Indispensable aprobar cada uno de los apartados, tanto el portfolio como el examen, de manera independiente para superar la asignatura. Y, bueno, al igual que sucede en el resto de asignaturas, en el caso de no aprobar una de las 2 partes, digamos, se guardaría la nota de la primera parte para
una segunda convocatoria. Es decir, si os presentáis en primera convocatoria y aprobáis el examen, pero no hagáis el portfolio, guardamos la nota del portfolio para la segunda convocatoria, y en la segunda convocatoria lo único que tendréis que hacer, ¿vale?, sería repetir la parte del portfolio, la parte del examen, dado que la del portfolio se habría guardado, o al revés, ¿de acuerdo? Pues en este caso, por ese lado, nos tenéis que planificaros bien, ¿vale?, en función del tiempo y de la capacidad que le podéis dedicar a esto y tenerlo en cuenta. Fechas a recordar, ¿vale? Cosas interesantes. Vale, el examen, que como sabéis es el 50% de la nota, para ahí la tendríamos previsto para el... la ponderación del portfolio, no sé qué narices ha pasado, que aquí debería ser el foro es el 20%, una actividad del 15% y la otra actividad es del 15%. Os lo voy a subir actualizado porque bueno, he cometido algún error y está aquí mal, ¿vale? Entonces, repito, de todas formas, no os preocupéis que os pongo un anuncio, ¿vale? El portfolio es 20% el foro, 15% una actividad individual y 15% la segunda actividad individual. Van a haber 2 actividades individuales, ¿de acuerdo? Eso daría el 50% de la nota. Y el otro 50% la parte del examen. María, no sé si ha quedado claro. Disculpad el error, ¿vale? Entonces tenemos foro, repito, 20%, actividad 1, 15%, actividad 2, 15%. ¿Vale? Son en todo caso y siempre actividades individuales, ¿vale? La fecha de examen el 11 de junio, en el horario habitual, ¿vale? De 20 a 23:59, y las fechas para las entregas de las actividades, todas tienen la misma fecha límite, el 7 de junio, unos días antes del examen. Las podéis entregar cuando queráis, es decir, las podéis entregar antes, ¿vale? Podéis entregar una, 2, no hace falta que las entreguéis todas al mismo tiempo, ni que esperéis tampoco hasta el 7 de junio para entregar las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, y las fechas de segunda convocatoria, ¿vale? Pues ahí ya nos vamos al 3 de septiembre para lo que sería el examen de segunda convocatoria y las actividades de portfolio el 2 de septiembre, ¿vale? Y la distribución de la nota en el portfolio es exactamente la misma, ¿vale? Es un 20% para el foro y un 15% para cada una de las actividades, ¿vale? Para la actividad individual 1 y la actividad individual 2, ¿vale? Que hay un error que ahora corregiré, ¿vale? Y, insisto, indispensable aprobar cada apartado, portfolio y examen, de manera independiente para superar la asignatura, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna cuestión o alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentarme? Perfecto todo, dice María. Genial. El resto de compañeros y compañeras, ¿cómo vais? Bueno. Muy bien, dice Rosalía. Genial. Vale, sé que estas horas, entendido, está claro. Perfecto. Vale, sé que estas horas, bueno, aquí en España nos cuesta un poquito más, a la gente de Centroamérica y Latinoamérica también nos pilla un poquito mal, pero bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. La sesión de hoy, como os decía, vamos a arrancar con el tema 1, con la financiación de los proyectos. No voy a entrar en todo lo que hay en el manual, ¿vale? Algunas cosas las voy a contar de manera distinta, ¿vale? Entonces, es interesante que leáis el manual, porque al final, cuando hablemos del examen, el contenido del examen está basado en el manual, ¿vale? Pero, bueno, también es interesante que prestéis atención a las clases, también es que prestéis atención a los ejercicios o a las actividades que vamos a proponer y que vamos a resolver, porque os van a indicar, ¿vale? Qué es lo que luego vamos a preguntar en el examen, ¿vale? Insisto en que no hay que memorizar todas las fórmulas, ¿vale? No se trata de hacer cálculos complicados en el examen ni nada, ¿vale? Pero sí que se trata un poco de entender el concepto y de saber interpretar y qué significan, ¿no? Los diferentes ratios y los indicadores que iremos viendo, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues bueno, igual la clase de hoy resulta un poquito pesada. La del próximo día yo creo que será bastante más ligera, más práctica, ¿no? Y ahí pondremos en juego muchos de los conceptos que vamos a ir viendo hoy, ¿vale? Y que a lo mejor se quedan un poquito en el aire, ¿no? Pero bueno, me gusta introducirlos, a partir de ahí poder repasar el manual y a partir de ahí, pues cualquier cuestión ya la vamos resolviendo sobre la marcha, ¿vale? Dicho esto, para comenzar la sesión número 1,
Bueno, os pregunto, dado que estamos hablando de proyectos, sobre qué es un proyecto, qué entendemos por proyectos. ¿Qué es para vosotros un proyecto? ¿Cómo definís un proyecto? Una pregunta de calentamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyectos? Os invito podéis chatear, también sabéis que podéis utilizar el micro si queréis, ¿vale? Vale, dice Mayra, es un esfuerzo temporal, dice Janet, perfecto, dice Mayra del Pilar, es un esfuerzo temporal que genera un producto único y duradero en el tiempo. Gemma dice que tiene principio y fin, esfuerzo temporal con fecha de inicio y fin, con una serie de actividades, dice Diana, tendentes a lograr un objetivo. Ingrid habla de que es un servicio, bienes que tienen un principio o fin con resultado único. Bueno, Sandra también habla de una serie de procesos de carácter temporal, ¿vale? Y producir un producto. Bueno, veo que muchos de vosotros sí que coincidís en esa característica de que tienen un principio y un final, en ese carácter único de los proyectos. Sí, efectivamente son características definitorias de un proyecto, ¿vale? Aparte de esas, yo cuando hablo de proyectos, normalmente me gusta definirlos en base a esta serie de elementos que os comento a continuación. ¿Vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyecto? Pues bueno, hablamos de que un proyecto se pone en marcha para generar un cambio, ¿vale? Normalmente el propósito de un proyecto es llevar a cabo un cambio. Estoy en una situación A y quiero llegar a una situación B. Ese cambio pues, puede venir propiciado por cualquier tipo de motivación, una motivación comercial, una motivación legal, tenemos que cumplir con una normativa, ¿vale? Cualquier tipo, pero bueno, siempre en la agencia de un proyecto hay generar un cambio, ¿vale? Entonces, en la situación A quiero llegar a una situación B. A abrir un nuevo mercado, lanzar un nuevo producto, lo que sea, desarrollar una nueva característica, funcionalidad de un producto o servicio, ¿vale? Como bien indicaba, en los proyectos todos están limitados en el tiempo, ¿vale? Otra característica muy interesante de los proyectos es que son interfuncionales, ¿vale? Y esto quiere decir que requiere de la participación de distintas personas con distinto conocimiento, distintos equipos de trabajo, ¿no? Puede ser que estén dentro de la misma empresa, en ese caso, digamos, serían interdepartamentales, gente o personas que pertenecen a distintos departamentos, a marketing, a ventas, a desarrollo, a compras, ¿vale? Pero también puede ser que se requiera la colaboración de personas que pertenecen a distintas organizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto es interfuncional. Esa interfuncionalidad lo que hace es añadir una mayor complejidad al proyecto, ¿no? Porque ya, digamos, tenemos que gestionar personas, ¿sí? Distintas personas de distintos ámbitos, de distintas organizaciones, de distintos departamentos, y eso genera mayor complejidad al proyecto. Y, por supuesto, ¿vale? Los proyectos también son únicos, ¿vale? No hay un proyecto idéntico a otro, ¿vale? Va a cambiar en función del producto, en función de las características que estemos desarrollando, puede cambiar en función del cliente, puede cambiar en función del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, los proyectos también son únicos y eso, digamos, también genera mayor o añade, ¿vale? También complejidad a la parte del proyecto, ¿no? Muy bien. Vale. Lo que se decía todo ello, lo que genera es incertidumbre, ¿no? Cuando estamos gestionando proyectos y estos métodos que utilizamos para gestionar proyectos, ¿vale? Lo que nos sirven no es tanto para garantizar el éxito del proyecto, sino nos permiten de alguna manera controlar o mantener el proyecto bajo control. Me dice Ingrid una consulta de un compañero que quiere ingresar a la reunión, pero no puede aparecer un problema virtual ya que no puede ingresar. Vale, un segundo. A ver. Vale, si podéis hacerle llegar al compañero que no pueda acceder el siguiente enlace, ¿vale? Tal vez a través de ese enlace pueda acceder, Ingrid, ¿vale? Gracias por avisarme y gracias por estar pendiente del compañero. Si me confirmas, ¿vale? En el cuadro de chat te he dejado un link, ¿vale? Y mira a ver si compartiendo este link el compañero puede acceder, ¿vale? No debería haber ningún problema. ¿Ok? Vale, muy bien, genial. Vale, a ti, no hay de qué. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre
con las empresas, ¿no? O habitualmente, cuando hablamos de proyectos en el contexto de las empresas, básicamente, las empresas exitosas, por decirlo de alguna manera, se caracterizan por hacer dos tipos o por llevar a cabo dos tipos de operaciones, ¿no? En su día a día. Por un lado, mantienen las operaciones actuales del negocio, las operaciones habituales de los negocios. Esas operaciones habituales de los negocios pues son, evidentemente, pues, que ver con la gestión comercial, llevar a cabo las compras, gestionar los recursos, gestionar los almacenes, ¿vale? Eso, digamos, son las operaciones actuales, pero además las empresas, las organizaciones, mejor dicho, lo que hacen, ponen en marcha distintas operaciones, ¿vale? Distintas iniciativas para transformar esas operaciones habituales, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo los cambios que son necesarios para innovar y adecuarse a los contextos, ¿no? Y es de esa manera, ¿no?, que las empresas son las organizaciones que utilizan los proyectos, ¿no?, para generar esos cambios, para transformar esas operaciones habituales. ¿Vale? Cuando os comentaba de que los proyectos, ¿vale?, buscan generar ese cambio, ¿no? Estamos en una situación A y en una situación B, y queremos llegar a esa situación B, ¿no? Entonces, lo hacemos a través de esos, a través de los proyectos, ¿vale? Y en este contexto, en que hablamos de proyectos y que entendemos la importancia que tienen los proyectos dentro de las organizaciones, ¿qué es lo que entendemos, o mejor dicho, qué entendéis por la financiación de proyectos? ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de financiación de proyectos? ¿A qué pensáis que nos referimos? A ver, estoy leyendo. Vale, los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto, a la búsqueda de recursos económicos, dice María, muy bien. Tania hablaba de la planificación económica para la ejecución de un proyecto, ¿sí? Manuel, a conseguir el dinero necesario para llevarlo a cabo, a la asignación de recursos económicos para ejecutar el proyecto, al coste que se requiere para cumplir con los objetivos del proyecto, es el recurso económico, dice Luis Ángel, el recurso económico para desarrollar el proyecto, a búsqueda de inversionistas, dice Inés, o Gabriel Montserrat, que dice que es el presupuesto para la ejecución del proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Sí, correcto. ¿Vale? Pues sí, a todo eso, digamos, cuando hablamos del financiamiento o de la financiación, ¿no? Pues, digamos, en un sentido tradicional, ¿no?, hablamos del mecanismo o el medio por el cual pues, se aporta dinero, ¿vale?, o se concede dinero a un proyecto, ¿vale?, o a una empresa o a una organización para que ésta lleve a cabo pues un proyecto o adquiera unos bienes, unos servicios, ¿vale?, o cubra la actividad, o cubra su actividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del financiamiento, de la financiación, ¿no?, hablamos de ese medio por el cual, digamos, se trata de aportar, se trata de generar esos fondos, ¿vale?, para que se genere, para generar ese proyecto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y, digamos, para ¿conocéis formas de financiar los proyectos? O si yo os hablo de cómo se puede financiar, ¿qué se os ocurre al respecto? Si hablamos de financiación de los proyectos, ¿qué entendéis? Pues un crédito, dice Tatiana, sí, la manera habitual es, podemos ir al banco, podemos recurrir a inversionistas, empresas de capital riesgo, por ejemplo, a Business Angels, Janet me habla de inversionistas, Enrique habla de promotores, inversionistas, promotores, Gaidó Paolo ahí habla de funding, ¿vale? Interesante, gracias por apuntarlo. Cada día más de moda y sobre todo cuando estamos hablando de proyectos pequeñitos, ¿no?, esa posibilidad de financiarlos en base a iniciativas, internet, de otra manera, que permite pues, recoger el dinero de los futuros clientes de tu proyecto, recursos propios o ajenos, dice Manuel, con los propios fondos de la empresa, ¿sí? Si la empresa tiene suficientes fondos, puede valorar invertir en el proyecto, donantes, inversionistas, subvenciones, habla María, ¿vale? También es interesante contar con esas subvenciones, ¿vale? Vale, pues sí, son todos métodos o formas válidas, ¿vale?, para gestionar proyectos, ¿no? Y bueno,
de lo que se trata o de lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que siempre que vamos a hablar de la financiación del proyecto y más allá de esa aportación o de esa captación de fondos para poner en marcha la inversión, ¿vale? O la iniciativa, pues digamos, hay que tener en cuenta que se tiene que planificar, se tienen que obtener esos medios, esos fondos, y hablaremos de proyectos de inversión que están, proyectos de financiación, se ponen en marcha proyectos que están destinados a la captación de financiación o proyectos de inversión. Cuando una vez ya hemos captado esos fondos o disponemos de esos fondos, lo que hacemos es los ejecutamos o ejecutamos los proyectos, ¿vale? Pero, digamos, también es necesario controlar la financiación que hemos conseguido, pero previamente al control de esa financiación que hemos conseguido, pues evidentemente para que nos conceda esa financiación, bien sea un banco, bien sea una persona externa o bien sea la propia organización, si nosotros como directores de un área o responsables de un área queremos poner en marcha un proyecto, cualquier proyecto, pues vamos a tener que de alguna manera justificar delante de la organización o de los inversionistas que nuestro proyecto, digamos, tiene una rentabilidad suficiente para, de alguna manera, demostrar que es apetecible y que vale la pena invertir en ese proyecto. Entonces, un poco que vamos a ir viendo en la sesión, un proyecto de financiación es en la sesión de hoy, ¿no? Un proyecto de financiación es un proyecto, podemos hablar de un proyecto de financiación entendido como la búsqueda de financiación, ¿vale? Puede ser considerado un proyecto. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Digamos, puede que el alcance de mi proyecto se limite a buscar financiación, ¿vale? Para poner en marcha ese proyecto. Y una vez ya tenga esa financiación, ¿vale? Pues a partir de ahí ya puedo puedo poner en marcha otro proyecto. O puedo considerar la búsqueda de financiación como una parte previa al propio proyecto, ¿no? O hay empresas que se dedican a poner en marcha estos proyectos de financiación que lo que hacen es buscan inversores, buscan capital para poder invertir en otros proyectos. Entonces, podríamos hablar de un proyecto de financiación como aquel que está destinado a la obtención de financiación, a la obtención de fondos para lanzar un proyecto, ¿vale? Lo podríamos considerar perfectamente, María. Bueno, entonces, como veis, la financiación de los proyectos, pues importa, ¿no? Es algo relativo, pero antes de hablar de la financiación de los proyectos, pues bueno, me gustaría que habláramos, aunque para contextualizar un poquitín, ¿no? Que entendamos un par de conceptos, como el concepto de economía financiera, ¿no? Que es esa parte de la economía que estudia pues cómo los sujetos asignan sus recursos en un horizonte temporal y en un entorno incierto, ¿no? Porque de lo que somos conscientes y cuando gestionamos proyectos debemos serlo todavía más, es que el entorno es complejo, el entorno es cambiante y en ese sentido pues debemos ser capaces de alguna manera de planificar, ¿vale? Los recursos, no solamente los recursos que vamos a necesitar para llevar a cabo el proyecto, sino también ser capaces de planificar los flujos que vamos a generar con ese proyecto, ¿vale? Para de alguna manera ser capaces de devolver o de rentabilizar esa inversión de la que partimos, ¿no? Entonces, a todo eso se dedica la rama de la economía financiera, ¿no? Y en ese contexto incierto, en ese contexto cambiante, hay distintos tipos de organizaciones, ¿no? Tenemos las empresas o las organizaciones, que son esas entidades con ánimo de lucro, ¿no? O sin ánimo de lucro también, ¿vale? Que se enfrentan a esos proyectos, ¿vale? Y a la consecución de esa inversión y a la consecución de esa financiación para ponerlos en marcha. Tendríamos, digamos, serían los sujetos de financiación, por decirlo de alguna manera, las organizaciones. Tendríamos los mercados financieros, que es el entorno o el contexto donde se compran y se venden los activos financieros, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, entre las empresas y los mercados financieros tenemos los intermediarios financieros, ¿no? Habitualmente los bancos comerciales, los bancos de inversión, las empresas de seguro, ¿vale? Que son aquellas entidades o aquellas instituciones que se dedican a la compra y a la venta de activos financieros, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones, empresas, mercados financieros, intermediarios financieros participan de la economía financiera y es necesario tomarlos en consideración a la hora de hablar de la financiación de los
los proyectos, ¿no? Al final, la economía financiera lo que busca, de alguna manera, es asignar los recursos de manera más eficiente posible, ¿de acuerdo? Y os lo comentaba al inicio, ¿no? Proyectos hay muchos en el contexto de la empresa, recursos hay pocos, entonces lo que tenemos que ser es capaces de ver qué proyectos, qué iniciativas son más adecuadas para poner en marcha, ¿no? ¿Quién, digamos, se encarga dentro de la organización o dentro de la empresa de la distribución de los recursos financieros? Pues bueno, ahí tenemos a los directores financieros que ejercen la labor de la dirección financiera, ¿no? Entonces, para llevar a cabo las inversiones y para costear los gastos, ¿vale? Las empresas pues necesitan obtener esos recursos financieros y la persona encargada de obtener esos recursos, ¿vale? Es el director o la directora financiera, ¿vale? Y en este contexto, un poquitín al hilo de lo que comentaba María, pues es donde conviene distinguir esos proyectos de financiación que harían referencia a la búsqueda de oportunidades, a la búsqueda de capital, que al final tienen como propósito obtener recursos económicos, y esos proyectos de inversión que tienen como finalidad ya no obtener recursos económicos, sino obtener beneficios económicos, ¿de acuerdo? A través de la explotación de un producto o un servicio que generar, por ejemplo, a través de el desarrollo o la implementación de un proyecto, ¿no? ¿Qué tareas lleva a cabo o debería llevar a cabo un director financiero? Pues bueno, las que tenéis ahí en pantalla, ¿no? Por un lado, es responsable de planificar y controlar las inversiones, ¿de acuerdo? Pues bueno, por otro lado, también tiene que ser responsable de buscar la financiación, ¿vale? Esa financiación que se va a encontrar en los mercados financieros, como habíamos visto anteriormente. Además, es necesario, ¿vale? También lleva a cabo las relaciones con los mercados de capitales, ¿vale? Determinan la política del endeudamiento, establece políticas de pago, políticas de pago, digamos, la empresa está capacitada para endeudarse, ¿vale? Todo eso son funciones también del director financiero, así como todo tiene que ver con la política de la emisión de acciones, ¿no? Cuando hablamos de emisión de acciones, cuando una empresa emite acciones, lo que hace es acceder a un mercado para, a través de inversores externos, de alguna manera, obtener recursos financieros, ¿vale? Y, por lo tanto, pues, corresponde también al director financiero establecer la política de dividendos que tenéis ahí, ¿no? Es decir, a cuánto va a recibir cada uno de los accionistas por la acción, ¿vale? En el caso de que se repartan beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Así como también, pues, un director financiero se encarga de todo lo que tiene que ver con la política de dividendos, con la gestión de los cobros y pagos de la empresa, ¿vale? Es decir, con todo lo que tiene que ver con la tesorería de la empresa, como iremos viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Todos estos objetivos, todas estas tareas, que realizará el director financiero deben estar siempre alineadas, ¿vale? Con los objetivos de la empresa, ¿de acuerdo? Con los objetivos de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Vale? Si hablamos de objetivos de la empresa, pues bueno, efectivamente, ¿vale? El objetivo máximo de la dirección financiera, porque es el objetivo máximo de la empresa, o el objetivo principal de la empresa es maximizar el valor de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se genera el valor de la empresa? Pues bueno, básicamente logrando que la empresa venda más, ¿vale? O logrando que la empresa obtenga un mayor beneficio, ¿vale? Esto va a implicar que la gente o que el mercado va a querer comprar acciones de nuestra empresa, ¿vale? Más gente va a querer comprar acciones y eso va a implicar que el valor de las acciones y el valor de la compañía va a subir en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, para maximizar el valor de la empresa a través de la maximización de los beneficios, ¿vale? Se requiere una mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Y esa mayor rentabilidad, ¿vale? Pasa por el hecho de, otra vez, de elegir aquellos proyectos dentro de la organización, aquellas iniciativas que nos vayan a obtener una mayor rentabilidad, ¿no? Porque al final, vuelvo a lo mismo, los recursos de la empresa son limitados, tenemos
un capital o tenemos un dinero, ¿no? Y ese dinero que tenemos, esos recursos que tenemos o que podemos ir a buscar, los podemos invertir en un proyecto, pero también los podemos dejar guardados en el banco, ¿verdad? Nos podemos dejar guardados en el banco para que el banco pues, nos pague unos intereses o, en lugar de poner en marcha un proyecto, también la empresa se puede plantear que le es más rentable comprar acciones de una determinada, invertir en bolsa, ¿vale? En cualquier tipo de compañía, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de maximizar los beneficios, implica elegir, ¿vale? O tomar decisiones que nos lleven a una mayor rentabilidad, ¿de acuerdo? Eso siempre... ¿Sí? Adelante. ¿Alguien ha levantado la mano? A ver. Vale, es Rodrigo, no. Dice, esto da origen a proyectos en sí mismo cuando para maximizar el valor de la empresa se generan proyectos que buscan optimizar las operaciones de la empresa. ¿Es correcto? Correcto. Correcto. Un proyecto en sí mismo, Rodrigo, puede tener como propósito, y ahora cuando lo veáis con Cristín, cuando habléis del alcance, ¿vale? Se trata de definir cuál es el alcance de nuestro proyecto. Tenemos un propósito, todo proyecto debe tener un propósito, pero todo proyecto, digamos, se debe definir a partir de un alcance, que incluye y que no incluye el proyecto, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto, digamos, puede ser que el objetivo del proyecto sea maximizar las operaciones de la empresa a través de pues, elaborar un sistema para priorizar los distintos proyectos o evaluar distintos proyectos para definir qué proyectos son aquellos que se van a poner en marcha. ¿Vale? Todo eso tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Y está muy ligado también con la parte de minimizar riesgos, porque al final se trata de aumentar la rentabilidad disminuyendo los riesgos. Como sabéis, ¿sabéis qué se dice de la relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo? ¿Qué es lo que se suele decir? ¿Cómo se vinculan esas dos variables, rentabilidad y riesgo? ¿Sabéis cómo están vinculadas o qué es lo que se dice al respecto? ¿Ni idea? Dice María. A mayor riesgo, muy bien, Sandra, mayor rentabilidad, ¿vale? Lo mismo que Rodrigo, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Rosalía dice que no, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, correcto, ¿no? Pues bueno, habitualmente, ¿vale? Un mayor riesgo implicará una mayor rentabilidad, ¿no? Pero bueno, también hay que considerar el impacto del riesgo, habría que atender a las políticas de la organización respecto del riesgo y hay que tener en cuenta, pues, que ese riesgo, digamos, se tiene que minimizar, ¿no? Entonces, pues bueno, la dirección financiera, ¿vale? En ese sentido, pues es la responsable de colaborar con la organización, ¿vale? Para, digamos, alinear los proyectos con la estrategia de la compañía, ¿vale? Y aportar todos los datos y el análisis financiero respecto de los distintos proyectos, ¿vale? Cuando hablemos de la gestión financiera de proyectos, que vamos a hablar ahora, nos referimos a ese apartado. Correcto, dice Manuel, cuanto más riesgo se asume, más rentabilidad se exige y cuanta más rentabilidad se desea, más riesgo se debe asumir. Correcto, Manuel, así es. Genial. ¿Vale? Muy bien. Más cositas. Vale. Y visto ya el concepto de economía financiera, visto un poco, poniendo el contexto de la dirección financiera también, toca ya ir hablando de los proyectos, ¿no? Hasta ahora hemos visto esa visión general de la empresa y de la economía. Ahora vamos a hablar de la cuestión de los proyectos, ¿no? Bueno, cuando comenzamos un proyecto, habitualmente necesitamos los recursos necesarios, ¿vale? Para poner en marcha el proyecto, ¿no? Y de hecho, habitualmente, aunque variará en función del tipo de proyecto, ¿no? Es en el momento inicial cuánto más inversión necesitamos. Necesitamos comprar bienes de equipo, necesitamos materiales, mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos elementos, digamos, sumarían al coste de esa inversión inicial, ¿no? Es en ese momento, ¿vale? En el que eso es lo que implica la planificación de los costes del proyecto, ¿no? Esa primera parte que implica el proceso de gestión financiera de un proyecto y que se desglosa en esos 7 procesos que tenéis, ¿vale? Planificación, estimación, elaboración del presupuesto, obtención de la financiación, gestión del presupuesto y control de los costes, ¿vale? Que iremos ahora viendo uno a uno de manera detallada, ¿no? Esa primera parte o ese primer proceso implicaría la planificación de los costes del proyecto, ¿de acuerdo? Si para el proyecto
¿vale? Entonces, esa primera parte de planificación de los costes, ¿vale? Implica, pues, de alguna manera valorar qué necesitamos para poner en marcha esa inversión, ¿no? A continuación, una vez tenemos planificados los costes del proyecto, una vez hemos identificado aquellos elementos que necesitamos para poner en marcha el proyecto, lo que necesitamos hacer es estimar los costes del proyecto, ¿de acuerdo? ¿A alguno de vosotros os ocurre, o de vosotras os ocurre, cómo se puede llevar a cabo la estimación de los costes de un proyecto? Es decir, hemos planificado previamente qué costes necesitamos y el paso siguiente pasa por estimar en los costes de ese proyecto. ¿Cómo pensáis que podemos llevar a cabo la estimación de dichos costes del proyecto? Es decir, ¿qué métodos, qué maneras os ocurren para llevar a cabo esa estimación? Diana me habla de matemática financiera, ¿vale? Si puedes concretar un poquitín más, ¿en qué sentido? La matemática financiera nos puede ayudar a hacer cálculos, ¿no? Pero ¿de dónde obtenemos esos datos que necesitamos para llevar a cabo las estimaciones? Cristian me habla del histórico de datos, habla de los ratios. Yo me quedaría, Cristian, con el tema de los históricos de datos. No es una manera de obtener esos datos para estimar esos costes que hemos previsto o que hemos planificado en un momento inicial. Ahora vamos a estimarlo, ¿no? Sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos cuándo lo necesitamos a lo largo del tiempo, ¿vale? Vamos a ver cómo los estimamos, ¿no? ¿Qué es lo que valen? María habla de estadísticas. Estadísticas entiendo que se basa a históricos. Janet habla del flujo de caja. El flujo de caja es otra cosa. Hablaremos de los flujos de caja, pero estamos en un momento previo, ¿no? Se trata de estimar esos costes. Los hemos identificado, ¿vale? Los costes sabemos que necesitamos, cómo sabemos lo que vale una máquina, cómo sabemos lo que vale la mano de obra, cómo sabemos lo que valen los distintos elementos que hemos planificado, ¿no? Estimación por valores, me dice Manuel, que estáis participando mucho. María habla de que ella ha trabajado en proyectos de Open Book Estimation, sí, genial. Estudios de mercados, es decir, María dice, continuando con el comentario de María, ¿quieres comentarlo, María? Con el micrófono, es que estáis participando y no puedo leer. Epa. ¿Vale? En este caso, María dice, proyectos que es para estimar en concreto un proyecto con un 30%, más o menos un 30%. Comparar con otros proyectos similares, muy bien, a eso me refería, ¿no? Gabriela dice estimación por históricos. Bueno, hay que quitarse miedos y participar un poco, si no las clases se vuelven aburridas, ¿vale? Análisis de precios unitarios con rendimiento de las actividades del proyecto, cotizaciones, etcétera, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de estimar los costes, tenemos cuatro técnicas principales que son las que utilizaremos, ¿no? El primero, pues un poco en línea con lo que veníais comentando, ¿no? Haría referencia, pues, al juicio de expertos, ¿no? Aportar una perspectiva valiosa sobre el entorno, ¿no? El juicio de expertos, esas personas que pueden tener un conocimiento más cercano al proyecto, o bien porque tienen más experiencia, o bien porque han participado en otros proyectos, son especialistas, etcétera, les podemos preguntar a ellos. En eso consiste el juicio de expertos. Una segunda forma de estimación es la estimación análoga. Esa estimación análoga en lo que consiste es en revisar proyectos anteriores similares, ¿vale? Y en función, pues, de los costes y de las planificaciones que se han llevado en esos proyectos, de la realidad, cómo han evolucionado, pues tenemos esos datos, ¿vale? Es una manera muy acertada, diría yo, de estimar los costes del proyecto, y eso requiere, eso sí, que tengamos guardada la información, ¿vale? La gestión del conocimiento en la organización es fundamental. Otra manera de estimar sería de estimar una estimación ascendente o bottom-up, de abajo hacia arriba, ¿no? Que consiste en ir descomponiendo los distintos elementos en los que están constituidas o en los que se componen las distintas actividades, ¿vale? Para ir sumando, ir agregando el valor de cada una de esas actividades, ¿no? Incluso si estamos hablando de los distintos elementos que serían necesarios para construir una casa, pues lo mismo. Los descomponemos, ¿vale? Y luego los vamos sumando y vamos de abajo hacia arriba, de forma que al final logramos calcular el coste total del proyecto, ¿no? Vale, yo he visto, ¿vale? Y luego tendríamos el método, ¿vale? De los tres valores, que es un método que también es bastante habitual utilizarlo a la hora de llevar a cabo las estimaciones en la gestión de los proyectos, ¿no?
En el método de los tres valores, como veis en la pantalla, ¿vale? Pues aquí consiste en identificar tres magnitudes, ¿no? CM, que es el coste más probable, CO, que es el coste optimista, y CP, que es el coste pesimista, ¿no? Evidentemente, el coste optimista supone que un coste inferior al coste más probable y el coste pesimista, o el CP, supone un coste superior al coste más probable, ¿no? A partir de ahí, ¿vale? O una vez definidas esas tres magnitudes, ¿no? ¿Vale? Lo que hacemos es, se aplican o aplicamos distintos tipos de distribución estadística, ¿no? En el primer caso, ¿vale? Podemos hacer un tipo de distribución triangular en el que, para calcular el coste estimado del proyecto, lo que hacemos es, tomamos en consideración que los tres tipos de coste, digamos, tienen la misma probabilidad o la misma posibilidad, entonces sumamos el coste más probable con el coste más optimista, con el coste pesimista, y lo dividimos entre 3, ¿no? Digamos, esta sería aquí no estamos asumiendo que ninguno de los costes tiene una mayor probabilidad de ocurrir, ¿vale? Y por otro lado, ¿vale? Podríamos llevar a cabo una distribución beta que consiste en atribuir al coste más probable, ¿vale? Que lo estaremos multiplicando por 4, un mayor valor, una mayor probabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, cuando llevamos a cabo esa distribución beta, lo que hacemos es al coste más probable lo multiplicamos por 4 y luego pues, sumamos el coste optimista, el coste pesimista y en este caso lo dividimos entre 6, ¿no? Este 6, diríamos, vendría de este 4 que multiplicamos por el coste más probable más 1 más 1 y lo dividimos entre 6, ¿no? Entonces, es otra forma de proponerlo, ¿no? A ver, un segundo, que estáis... A ver, un segundo, que estáis partiendo... A ver, un segundo, perdón. Vale, me dice Enrique, he visto que en la fórmula se utiliza también para determinar el tiempo de duración de una actividad. Sí, se puede utilizar, por supuesto. De acuerdo. ¿Cuándo se debe multiplicar por 4? ¿En qué caso? Gabriela, en el caso en el que tú quieras multiplicar por 4 es en el caso en el que estás asumiendo que el coste más probable, digamos, tiene más probabilidades de ser así, digamos, o hay una mayor certeza, por decirlo de alguna manera, cuando utilizamos el multiplicador por 4 del coste más probable es cuando tengamos una mayor certeza de que ese coste vaya a ser, digamos, el que resulte al final del proyecto, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicando esta magnitud del coste más probable por 4, ¿no? Entonces, en ese caso, si tengo una mayor certeza que el valor más probable va a ser el coste probable, pues utilizaría ese multiplicador por 4, ¿vale? La fórmula es así, la fórmula no me la he inventado yo, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula es así y es la que se utiliza. Verónica, por otro lado, ¿cuándo utilizaríamos la fórmula que utiliza esta distribución triangular? Pues si estimamos que no hay una mayor probabilidad de que pase un caso u otro, ¿no? Entonces, en ese caso, si te fijas aquí, las tres magnitudes, ¿no? Los tres costes, digamos, tienen la misma importancia. Entonces, en ese caso, pues va a depender, evidentemente, del proyecto, del contexto y de nuestra experiencia, sobre todo respecto de ese proyecto. A ver, dice Fernando, ¿cómo se calculan esos costes si precisamente el coste es lo que no conocemos? Bueno, Fernando, si no conocemos el coste, ¿vale? Y que no queremos aplicar ese método de los tres valores, fíjate, podemos recurrir a un juicio de expertos, es decir, vamos a preguntar a gente que sabe lo que ha pasado y a lo mejor preguntamos a juicio de expertos y en base al juicio de expertos les decimos a los expertos, oye, expertos, darme un coste más probable, un coste optimista y un coste pesimista. Y a partir de ahí, o nosotros mismos, preguntando a tres expertos, pues decidimos utilizar las tres valoraciones que nos han dado cada uno de los expertos, ¿no? Al final, acordaros que lo que estamos haciendo es estamos estimando, ¿vale? Estamos llevando a cabo una estimación, con lo cual esta estimación va a variar y insisto, y en función de la naturaleza del proyecto, lo complejo y lo cambiante que sea el entorno, pues variará mucho más o menos, ¿vale? Pero necesitamos tener un punto de partida, ¿vale? ¿Y por qué el más probable asume ese 66,66%? Pues no lo sé,
María, insisto, la fórmula viene establecida o viene dada así por defecto. Por defecto, digamos, no se ajusta. Tú serías libre en el sentido de si estimas que lo quieres hacer de una manera o de otra manera aplicar otra fórmula, pues no voy a ser yo el que te diga que no lo hagas, ¿no? Pero por defecto, ¿vale? Las fórmulas que se utilizan son estas dos, esta de triangulación y esta del valor beta, ¿vale? Pero ese método lo aplico en base a datos que yo supondría o me baso en algo. Janet, no entiendo lo que quieres decir. Este método, digamos, evidentemente tú ese coste más probable, ese coste optimista y ese coste pesimista, lo vas a haber calculado, vas a haber llegado a ese coste de alguna manera, o bien por una estimación análoga porque has hecho otros proyectos anteriores, o bien porque has consultado expertos, o bien porque has calculado el coste del proyecto a partir de esa estimación ascendente, ¿de acuerdo? Son distintas herramientas o distintas técnicas que tenemos para poder llegar a cabo la estimación de un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Fijaros lo que dice María. Dice, en mi experiencia estimando proyectos de instalaciones industriales se realiza una estimación en base a precios obtenidos en mercado por solicitudes de presupuestos a proveedores y se toman los valores de los extremos de las ofertas recibidas. Así recoges el más bajo y el más caro y te posicionas en un punto intermedio entre ellos. Pues bueno, es otra forma de hacerlo, ¿no? Sería una forma de un mix entre gestión de expertos, estimación por analogía, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, pues luego cada organización, si en función del grado de madurez y en función del grado de la experiencia, pues vamos a ir adaptando la forma en la que gestionemos los proyectos, ¿no? Pero como punto de partida nos quedamos con esto, ¿ok? Respecto de la estimación, ¿vale? Entonces, una vez hemos planificado los costes del proyecto y sabemos que hemos identificado qué elementos van a formar parte de esos costes, hemos estimado los costes del proyecto utilizando alguna de las técnicas que os he comentado o bien alguna de las técnicas que han comentado los compañeros. A partir de ahí, el siguiente paso, digamos, sería elaborar el presupuesto del proyecto, ¿vale? ¿Qué implica elaborar el presupuesto del proyecto? Pues, bueno, implica estimar cuándo, ¿vale? Vamos a necesitar parte de cuándo vamos a necesitar ese presupuesto, cuándo vamos a necesitar las cantidades de dinero. ¿Y eso por qué? Pues acordaros que os decía al principio que en función del tipo de proyecto podemos necesitar las cantidades en un punto u otro, ¿no? Fijaros en la imagen que tenéis en pantalla, ¿no? En el diagrama, y fijaros cómo aquí, ¿vale? Normalmente, ¿qué pasa? Si son proyectos pequeños, digamos, la cantidad o el importe se desembolsa todo al inicio del proyecto. Si son proyectos más grandes, lo que va a suceder es que el importe, ¿vale? O la financiación del proyecto se vaya desembolsando, ¿vale? De manera conforme va avanzando el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que nos muestra el diagrama o la imagen es hay una financiación inicial del proyecto, ¿vale? Fijaros en la línea naranja que representa la financiación del proyecto y cómo la vamos recibiendo de manera escalonada, y fijaros cómo la vamos recibiendo conforme van aumentando los costes del proyecto, ¿no? Entonces, en un primer momento recibiríamos esta primera parte de la financiación del proyecto, en un segundo momento recibiríamos esta segunda parte, una tercera parte y ya una parte final, ¿vale? Del coste del proyecto, ¿vale? La financiación para permitir, digamos, o para que se pueda acabar el proyecto, ¿no? Entonces, insisto, como veis, digamos, la financiación del proyecto no tiene por qué desembolsarse toda de golpe, ¿vale? De la estimación de costes no obtenemos el presupuesto. El presupuesto, claro que obtenemos el presupuesto, María. Lo que implica el presupuesto, presupuestar no es solamente... Presupuestar es, digamos, lo que pasa es que lo que implica presupuestar, ¿vale? Es también planificar, digamos, cómo vamos a necesitar esos desembolsos de capital, o esa financiación a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la estimación, lo que hacemos es elaboramos el presupuesto del proyecto, pero el presupuesto del proyecto lo que nos hace entender, digamos, es ver cuándo van a ser necesarios, ¿vale?
la inversión en función de los flujos del proyecto, que iremos abordando ahora poquito a poquito. ¿Ok? Pero no es solamente obtener, el presupuesto no es solamente la cantidad total del dinero que me va a hacer falta para el proyecto. El presupuesto implica entender y ver eso, cómo lo voy a necesitar a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Vale. A ver, avanzo un poquito más. ¿Vale? Una vez, además, cuando, digamos, cuando elaboramos el presupuesto, vale, una vez ya tenemos elaborado el presupuesto, es decir, hemos planificado los costes, hemos estimado los costes del proyecto y elaboramos el presupuesto del proyecto, ¿vale? ¿Cuándo vamos a tener las necesidades de...? Sí, Rodrigo, adelante. ¿Rodrigo? ¿Has levantado la mano? No, no te escuchamos, Rodrigo. Debes tener el micrófono cerrado. A ver ahora. ¿Hola? A ver, un segundo. No, no te escuchamos, Rodrigo. No, lo tienes activado, pero no te escuchamos. Porque veo que lo tienes activado, pero no te estamos escuchando. Debes tener algún problema con el Rodrigo. Con el micrófono, Rodrigo, perdón. A ver, dime, Rodrigo. ¿Qué duda te queda? A ver, cuando tenemos el presupuesto, o cuando estamos en la parte, si veis la pantalla, cuando estamos en la parte de elaborar el presupuesto, ahí todavía no hemos obtenido la financiación, ¿de acuerdo? En ese punto, ¿vale? Todavía no hemos obtenido la financiación, es decir, el presupuesto, digamos, es ese cronograma, ¿vale? De cómo voy a gastar en el tiempo ese dinero. Más de que cómo voy a gastar en el tiempo ese dinero, es ese cronograma sobre cómo van a funcionar los flujos de caja de mi proyecto, por decirlo de alguna manera. Yo necesito ese presupuesto del proyecto para obtener la financiación, ¿vale? Acordaros, cuando ya tengo planificado los costes del proyecto estimados y he elaborado ese presupuesto del proyecto, porque un proyecto tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin, ¿de acuerdo? Como me decíais inicialmente, yo, una vez tenga estimados los costes, ¿vale? Voy a poder elaborar ese presupuesto del proyecto, voy a poder definir cuáles van a ser los flujos de caja del proyecto a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Ya voy a poder empezar a hablar y voy a poder empezar a calcular los ratios que tienen que ver con el rendimiento del proyecto, el BAN, la TIR, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso ya voy a poder ir a obtener la financiación. Pero hasta este punto, por decirlo de alguna manera, hasta este punto todavía no he obtenido la financiación, ¿vale? Con lo tanto, no tengo un budget, no tengo un presupuesto asignado, ¿vale? Correcto, María. En el presupuesto, ¿vale? Pues se considerarían los costes directos y ampliados con los costes indirectos y ampliados lo consideramos de cara a las contingencias. Correcto. Lo iremos viendo, ¿vale? Rodrigo, ¿te ha quedado...? Bueno, me he explicado, Rodrigo y el resto. No sé si con esto he conseguido solventar esa duda. Vale, perfecto. Gracias, Rodrigo. Vale. A partir de ahí, ¿vale? Ya estamos en disposición, es decir, nada. A partir de ahí, ¿vale? Una vez ya, digamos, hemos elaborado ese presupuesto, ¿vale? Ya estamos en posición de obtener la financiación, ¿vale? Es decir, se trata de que con el presupuesto, pues presentemos a los directivos de la empresa o a los inversionistas, a los bancos, a las fuentes que estimemos necesarias, ¿vale? Nuestro proyecto. Y es en este punto, ¿vale? Donde ya entran en juego esos indicadores de rentabilidad de proyectos, como son el BAN y la TIR, ¿vale? Que veremos al final que iremos viendo al final de la sesión, ¿vale?
Nos veremos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, y una vez ya, digamos, hemos obtenido la financiación del proyecto, lo que necesitamos es empezar a gestionar el proyecto. Es decir, en este punto ya tenemos la financiación y lo que necesitamos hacer es controlar el presupuesto. Es decir, lo que llevamos hecho, ¿vale? ¿Está de acuerdo a lo que habíamos presupuestado? ¿O vamos por encima, vamos por detrás de lo presupuestado? ¿Vale? Entonces, en este punto, ahora hay que controlar, pues eso, hay que controlar el presupuesto y comprobar, digamos, que los costes reales son de acuerdo a los que habíamos estimado al elaborar el presupuesto del proyecto, ¿vale? Y para esto, normalmente utilizamos este conjunto de variables, ¿no? Que veremos ahora a continuación. ¿De qué variables estamos hablando? Pues bueno, por un lado tendríamos el Planet Value, ¿no? O el valor planificado, ¿vale? Que se refiere al presupuesto asignado al trabajo que se debe ejecutar para completar una actividad, ¿vale? O sea, cuando hablamos de Planet Value o del valor planificado, ¿vale? Estamos hablando del valor planificado para las distintas actividades que deben de completarse, ¿vale? Al trabajo asignado que debe completarse para acabar una actividad, ¿vale? Y hablaremos del Budget at Completion, cuando hablemos del presupuesto total del proyecto hasta su finalización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener, por un lado, el PV, que es el Planet Value, ¿vale? Es decir, el presupuesto asignado al trabajo que tendrá que realizarse para completar una actividad. Y si hablamos del valor total del proyecto, de lo que vamos a estar hablando es del BAC, ¿vale? De ese Budget at Completion. Luego, por otro lado, lo que vamos a tener es el Earned Value, el EV, ¿vale? En este caso, ¿vale? A lo que se refiere es al presupuesto asociado con el trabajo que se ha completado, ¿vale? Y lo que se utiliza esta medida, es decir, aquí vamos a ver cuánto trabajo, llegado a un punto de control, llegado a un momento control, en este momento que estamos observando, controlando el proyecto, ¿vale? Cuánto trabajo del que estaba cuantificado hemos completado realmente, ¿vale? El Earned Value se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto, ¿vale? Y luego, otra medida que vamos a tener que tomar en consideración es el actual cost o el coste actual, ¿vale? Que es el coste real del trabajo, ¿vale? Que nos ha costado llevar a cabo, o que hemos necesitado para llevar a cabo una actividad durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Entonces, a través, o tomando en consideración estas tres variables, ¿de acuerdo? Vamos a poder calcular una serie de indicadores que nos van a permitir mantener el proyecto bajo control, ¿vale? Que ahora iremos viendo. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Lo primero que tenemos, uno de los primeros indicadores que podemos calcular es el CV, ¿no? El CV lo que nos muestra es la diferencia entre el coste presupuestado y el coste real, ¿de acuerdo? Por eso se llama el cost variation o la variación de coste. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos ese coste, esa variación de coste? Lo calculamos restando al Earned Value, ¿vale? Al valor ganado, el coste actual, ¿vale? En ese caso, podrá esa variación de coste podrá ser mayor o menor de lo presupuestado, ¿de acuerdo? Si es mayor de lo presupuestado, ¿eso qué implicaría? Que estamos gastando más dinero del que inicialmente habíamos estimado y, por lo tanto, digamos, estaremos incurriendo en un coste mayor. Y si es menor de lo presupuestado, pues en ese caso, ¿vale? En ese caso, el Earned Value sería mayor que el actual cost, ¿vale? Eso implicaría que, pues que el proyecto va mejor de lo que inicialmente habríamos estimado, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, ¿se entiende esto? El cost variation. A ver, vuelvo hacia atrás un poquitín, que no quiero que nos perdamos aquí, ¿no? Porque son conceptos un poco abstractos. Bueno, estos tres valores que tenéis en pantalla, ¿se entienden? Vale.
¿Alguien más? Vale, Manuel, no hay ningún problema, pues lo volvemos a comentar. Vale, el Planet Value, mira, se ve mejor en la siguiente, ¿vale? Aquí, vale. Vale. El Earned Value se refiere... un segundo. El Earned Value se refiere al, digamos que el presupuesto, el trabajo, por decirlo de alguna manera, que el trabajo planificado tiene asociado un coste, ¿de acuerdo? Y llegado a un punto, ¿vale? Lo que trato de ver es la cantidad de trabajo que se ha completado, ¿de acuerdo? La cantidad de trabajo que se ha completado, valorado en función de lo que se ha establecido en el presupuesto, eso sería el valor ganado, el Earned Value, ¿de acuerdo? Eso sería el trabajo completado, el trabajo completado, el Earned Value, ¿vale? Con el Earned Value, ¿vale? Lo que puedo hacer o lo que me permite el Earned Value es calcular la variación de coste. Es decir, el trabajo, llegado a un punto del proyecto, el trabajo que yo tenía que completar hasta este punto tenía un valor asignado. Imaginamos que tenía un valor asignado, estoy trabajando en un proyecto y este trabajo, el hito 1, tenía un valor asignado de 1000, ¿de acuerdo? Y si el coste actual, ese valor asignado de 1000, puede resultar que el coste actual haya sido de 1200, con lo cual la variación de costes sería de más 200, mi variación de coste estaría por arriba del coste que ya había estimado inicialmente y, por lo tanto, digamos, estaría, digamos, incurriendo más costes de los estimados inicialmente, ¿vale? O podría ser que el coste actual estuviera por debajo, ¿vale? Y, por lo tanto, mi variación de coste fuera positiva. Y en ese caso, lo que sucedería es que estaría aumentando, obteniendo mayores beneficios de lo que inicialmente había establecido en el presupuesto, ¿de acuerdo? ¿Puedo entender eso como un margen de ganancia? Bueno, lo podría entender como un margen de ganancia si quieres, llegado a un momento concreto, ¿no? O para comparar un trabajo con otro, ¿vale? Pero en sí, como tal, pues, sí, lo podemos entender como un margen de ganancia, ¿vale? No sé si ahora he sido capaz de explicarlo de manera más clara. Si no, me lo decís, ¿vale? Se ven más claro con los ejemplos con el caso práctico que veremos mañana, ¿vale? Porque mañana mañana, en la sesión del miércoles, ¿vale? Porque ahí sí que aterrizamos todos los conceptos y los vemos de manera numérica, ¿vale? Pero si no, decírmelo y por supuesto, lo trato de explicarlo de otra manera. Manuel, ¿he sido capaz de explicártelo mejor? A ver, vamos por partes. A ver, vale. Sandra, el coste... Vale, doy un segundo. Vale. A ver, Sandra dice, por favor, ¿puedes repetir la diferencia entre el BAC y el Budgeted Completion? La diferencia entre el BAC y el Budgeted Completion no es ninguna. El BAC, el BAC y el Budgeted Completion es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? El Budgeted Completion sería la suma de todos los Planet Value de las distintas actividades que tenemos previstas elaborar durante el proyecto, ¿no? Es decir, el Planet Value lo utilizaríamos para estimar distintas tareas, distintas actividades o paquetes de trabajo, ¿vale? Y el BAC, digamos, sería el total del proyecto. No sé si con eso, Sandra, te contesto, ¿vale? No son dos cosas distintas, son lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es el estimado? María, ¿a qué te refieres con cuál es el estimado? Lo siento, pero no te sigo aquí. ¿Pero cuál es el estimado? ¿El estimado es el actual? No. Una cosa es el estimado y otra cosa es el actual. Porque puede ser, es lo que les comentaba, puede ser que yo haya estimado que me iba a costar 1.200 y realmente me ha costado 1.400 o me ha costado 1.000. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, eso es lo que tenemos que... uno es lo esperado y el otro es el real, correcto. Y Wendy dice, el Earned Value es el coste del avance del trabajo. Bueno, el coste del avance del trabajo, el Earned Value sería el valor
el valor de lo que he generado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el trabajo que yo he generado o el trabajo que ya he completado tiene un valor, y el valor que le he asignado a ese trabajo completado es el que he estimado en el presupuesto, ¿de acuerdo? Un ejemplo, este normalmente está muy desvirtuado, ya que hay muchos costes que son imputables a todo el proyecto, con lo que habría que prorratear y ahí suelen cometerse muchos errores. Sí, bueno, por eso, digamos, se ajusta. Estamos solamente iniciándonos en esto. El earned value es el esperado y el AC realmente es el logrado. Son cosas distintas, María. Son cosas distintas. Vale, cuando se hace en medio de un proyecto, vale. Darme un segundo, María, y el resto, y a ver si soy capaz de explicarlo mejor un poquitín más adelante, ¿vale? Dadme un segundo. Permitidme que avance un poquitín, ¿vale? Entonces, a ver, es que si no me pierdo. Hacéis bien en preguntármelo porque, ¿vale? Pero, a ver, un segundo. Es que creo que lo vamos a ver mejor. Vale, falta a ver. Entonces tenemos el Planet Value, ¿vale? ¿Vale? El Planet Value, ¿vale? Que es el presupuesto, es el valor del trabajo que se ha completado, ¿vale? Simplemente, quedaros con eso, el valor del trabajo completado. El Earned Value es el valor del trabajo completado. Y el actual cost, ¿vale? Es el coste real de ese trabajo. Es decir, María, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el valor del trabajo completado puede ser que hayan sido 1000, ¿vale? Porque yo en mi presupuesto había estimado que ese trabajo tenía un valor de 1000, pero el coste actual, el coste real de ese valor, de ese trabajo, en vez de ser 1000, han sido 1400, ¿de acuerdo? Y eso, ¿vale? Esa diferencia entre el valor ganado y el coste actual, ¿vale? Es lo que nos permite calcular esa variación de coste, ¿vale? De hecho, la variación de coste es entre el valor del trabajo que realmente ha concluido, que era el valor que yo había estimado en el presupuesto, menos lo que realmente me ha costado, ¿vale? El coste, el actual cost de ese trabajo. ¿Se ve la diferencia entre esos dos elementos? Que es importante. Ahora lo ves, María. Vale, perfecto. Gracias. Lo estaba explicando muy mal, por lo visto. Si una actividad está 100% completada, el Planet Value sería igual al Earned Value de esa misma actividad. No. Si una actividad está 100% completada, ¿vale? Ese Planet Value, el valor de esa actividad podría ser igual que el coste, que el actual cost, ¿vale? Vale. Dejadme que avance un poquitín más. Vale. Y luego, aparte de la variación de coste o el cost variation, tenemos el CPI, ¿vale? El CPI es el Cost Performance Index, ¿vale? Que es la media de eficiencia del coste de los recursos presupuestados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? ¿Vale? A ver, perdonadme. El CPI, ¿vale? Es, digamos, nos ofrece, si os fijáis, la misma información, ¿vale? Pero en este caso nos la da en formato de porcentaje, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos el CPI? El Cost Performance Index. En este caso lo que hacemos es dividimos el Earned Value, el valor del trabajo realmente completado, ¿vale? El valor del trabajo completado entre el coste real de ese trabajo. De manera que lo que obtenemos es un porcentaje. Si ese porcentaje es mayor que 1, ¿vale? Lo que vamos a tener es un coste menor al que habíamos presupuestado, y por lo tanto el proyecto va bien, ¿vale? Y si ese porcentaje que obtenemos es mejor, ¿vale? Es decir, si el actual cost es mayor el denominador, el actual cost es mayor, que el Earned Value, en ese caso, ¿vale? Será menor que 1, y eso lo que nos estaría diciendo es que los costes son superiores a lo previsto y que, por lo tanto, vamos mal y que sería necesario llevar a cabo algún tipo de ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, estos dos indicadores, el Cost Variation y el Cost Performance Index, nos están diciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Uno es un porcentaje y el otro es en una magnitud cuantificable, ¿vale? A partir de aquí,
¿vale? ¿Qué otros criterios, ¿vale? O qué otros ratios o qué otras herramientas tenemos para controlar el avance del proyecto? ¿Vale? Pues tendríamos el ETC, es decir, por un lado, hemos visto que en base a estos elementos, al PV, EV, AC, CV y CPI, lo que vamos a hacer es llevar a cabo el control del proyecto, ¿de acuerdo? Teníamos asignado los presupuestos, a partir de ahora ya estamos trabajando en el proyecto y se trata de que veamos que el proyecto va conforme al presupuesto que habíamos establecido. Lo vamos a hacer en base a estas variables, ¿vale? Además, en base a estas variables, lo que podemos llevar a cabo, ¿de acuerdo? Es decir, con el proyecto una vez en marcha y una vez ya hemos realizado un análisis y hemos calculado el CV, el AC o el EV, ¿vale? A partir de aquí, lo que podemos hacer es realizar previsiones, ¿de acuerdo? Y para realizar esas previsiones, ¿de acuerdo? Es decir, desde el momento en el que estamos, cómo va a ir lo que resta del proyecto, ¿vale? Lo que podemos hacer es utilizar dos variables. Y esas dos variables que tenemos son la ETC o el Estimation Till Completion o el EAC Estimation at Completion, ¿vale? El ETC, ¿en qué consiste? El ETC es el coste que se estima desde que estamos analizando el proyecto, ¿vale? Desde este momento actual, desde ahora, ¿vale? Hasta el final del proyecto. Es decir, ¿qué coste estimo que resta para concluir el proyecto? ¿Vale? Por eso es till completion, ¿vale? Hasta la finalización, ¿vale? Desde el momento en el que, digamos, estoy realizando el análisis, estoy llevando a cabo el control. Y por otro lado, el EAC, ¿vale? Lo que implica, ¿vale? O a lo que se refiere es al coste total calculado del proyecto. Es decir, el coste total calculado, ¿vale? Sería igual al actual cost, ¿vale? Al coste actual, a lo que llevo gastado hasta el momento actual, ¿de acuerdo? Porque es en el momento actual en el que estoy llevando a cabo el análisis para comprobar si mi proyecto tiene alguna desviación o no, más, ¿vale? Lo que resta o los gastos, el coste en el que se prevé incurrir hasta la finalización del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, repito, ¿vale? Hasta ahora, los valores que hemos visto anteriormente, CV, AC, EV, etcétera, sirven para controlar el proyecto, ¿vale? Además de controlar el proyecto, y el control del proyecto lo llevo en un momento dado del proyecto, lo que utilizo, ¿vale? Son otras técnicas, otras herramientas que me van a permitir, ¿vale? Estimar cómo va a resultar el proyecto hasta su final. Y ahí tenemos el ETC, la estimación hasta la completar el proyecto o la estimación total del proyecto a su finalización. ¿Se entienden estos dos elementos? ¿Me he explicado? Mejor dicho, mejor que se entienden porque soy yo el que está teniendo un problema hoy con la explicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? No es lo mismo, de todas formas. Fijaros. Vale, vamos a ver si lo vemos aquí ahora. Yo creo que con este gráfico, ¿vale? Lo vamos a ver de manera estupenda y la próxima vez lo voy a colocar antes. ¿Vale? Un segundo. Fijaros en el gráfico que tenéis en pantalla, ¿vale? Y vamos a identificar los elementos que hemos ido viendo. A ver, dejadme un segundo. Si puedo. No puedo pintar. Vaya. Vale. Fijaros, aquí, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla? Lo que tenemos es, lo primero que vemos aquí, en la esquina superior derecha, ¿vale? Es el budget at completion, ¿vale? Este es, digamos, el presupuesto total del proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Este EAC que tenemos aquí, el BAC, el budget at completion, es el presupuesto total del proyecto. Y lo que tenemos aquí, si os fijáis en esta línea de aquí, ¿vale? Esta que se llama, esto que es la fecha de corte, en esta fecha de corte, digamos, representaría el momento en el que realizamos el análisis del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este punto de aquí, en este momento donde realizamos el análisis del proyecto, lo primero que tomamos en consideración, ¿vale?
es el valor ganado, ¿vale? El valor ganado, es decir, el trabajo realizado hasta ese momento, ¿de acuerdo? El trabajo que se ha realizado y que se ha completado hasta ese momento lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Vale? Es decir, ¿vale? Fijaros, tenemos un valor ganado que lo tenemos aquí. Por arriba del valor ganado, en este caso, en la siguiente, otro de los elementos que tenemos que identificar es el Planet Value o el valor planificado, ¿vale? ¿Qué ocurre o qué puede significar que el valor planificado, ¿vale? Lo que habíamos planificado, ¿vale? Fijaros como la suma de todo el valor planificado del proyecto daría lugar al back, que es lo que estábamos comentando, ¿vale? ¿Qué puede indicarnos que el valor planificado está por arriba del valor ganado? ¿Qué pensáis que puede significar eso? O que el valor ganado está por debajo del valor planificado. ¿Qué puede significar eso? ¿Alguien? ¿Vamos bien? ¿Quién piensa como Manuel, perdona. ¿Vale? Si el valor ganado, y repito, el valor ganado lo tenemos por debajo del valor planificado. Es decir, según nuestro valor planificado deberíamos estar aquí. Deberíamos haber entregado esta cantidad de trabajo. ¿Vale? Y hemos entregado esta cantidad de trabajo. ¿Vale? Pues si vamos por debajo, quiere decir, de alguna manera, que estamos entregando trabajo más lento, más lento o de lo que, digamos, habíamos presupuestado inicialmente. Entonces, digamos, ahí habla Juan Carlos de que hay una subejecución, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que implica, ¿vale?, es que hemos obtenido en este punto, insisto, en la fecha de corte, un valor inferior al que habíamos presupuestado o al que habíamos planificado. Planificado estábamos aquí y con lo cual estamos aquí. Y fijaros también, por otro lado, el coste real del proyecto, el actual cost, ¿vale? Que sería esta otra línea que tenemos aquí. Fijaros, ¿vale?, lo que me está indicando en este momento. No pasa nada, Manuel, es normal, hasta que uno se acostumbra, ¿vale? Y gracias por participar. Lo que tenemos aquí, ¿vale? Por otro lado, tenemos el coste real, el AC, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, ¿vale? A partir del coste real del proyecto, que es realmente lo que llevo gastado, ¿vale? No lo que tenía planificado, sino lo que tengo gastado en este punto, ¿de acuerdo? ¿Vale? A partir de aquí, calculo el ETC, el Estimation Till Completion, ¿vale? En la estimación hasta que lo complete, ¿vale? Hasta que lo complete, voy a llevar a cabo, ¿vale? Voy a necesitar todo esto de aquí, ¿vale? Y si al Estimation Till Completion le añado el coste real, ¿vale? Lo que tengo es el Estimation at Completion, ¿vale? La estimación al final, a la finalización o a la completación del proyecto, ¿vale? A ver, el ETC puede ser decreciente. Diana, pues sería raro que el ETC fuera, ¿cómo va a ser decreciente? Eso implicaría que ya he acabado de gastar, pero si siempre, digamos, si me sigues restando trabajo por hacer, siempre voy a tener que ir gastando, podré gastar en mayor o menor medida, es decir, la pendiente de esta curva estará mayor o menor inclinada, pero hacia abajo no tendría ningún sentido, ¿vale? Porque siempre voy a tener que ir completando y que voy dando más trabajo. ¿Tiene sentido? Correcto, ¿vale? Entonces, bueno, si será otra, ¿vale? Entonces no va a ir hacia abajo en ningún momento. ¿Vale? ¿Se entiende el...? A ver... ¿Alguien ha levantado la mano? No. Vale, el tema de reservas el tema de la reserva de gestión lo veremos más adelante también. ¿De acuerdo? Entonces veremos qué criterios utilizan para manejar esta reserva de gestión, ¿vale? Nos centramos ahora en estos ratios, ¿vale? Y en estos indicadores que son los que me interesa que queden claros, ¿vale? Vale, fijaros qué pregunta Juan Carlos. Dice, es decir, la lógica es que el actual cost siempre supere, aunque sea poco, el planet value. No tiene por qué. No tiene por qué el actual cost superar al planet value.
¿De acuerdo? Puede ser que al realizar la estimación la hayamos estimado por arriba, o puede ser que, por lo que sea, pues el proyecto vaya extraordinariamente bien, ¿vale? Y no se diera el caso. De hecho, como dice María, pues como Project Manager ya nos ocuparemos de que en la medida de lo posible, pues si bien no vaya por abajo, no se vaya muy por arriba, ¿vale? En cuanto se nos vaya por arriba es que estamos teniendo algún tipo de desviación en el proyecto, ¿vale? Correcto. ¿Ok? Mejor con esta gráfica. Si el Earned Value es menor que el Planned Value, ¿significa que estamos atrasados? Sí, claro, significa que estamos atrasados y significa también que nos está costando más. Las dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Los 4... Sí, estamos perdiendo dinero, en resumidas cuentas. Vale, correcto, Rodrigo. Vale, entonces, estos 4 o 5 indicadores que tenemos, yo creo que con eso de momento vamos bien. ¿Vale? Entonces, vistos estos indicadores, vale, seguimos avanzando. Otro indicador que tenemos que tomar en consideración, ¿vale? Es el TCPI, ¿vale? El To-Complete Performance, el índice de desempeño a la finalización, ¿no? En este caso, lo que hace es mide el desempeño del coste que se debe alcanzar con los recursos restantes con el fin de cumplir con un objetivo de gestión. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es comparar el trabajo restante, ¿vale? Y el trabajo restante lo tenemos en la parte de arriba, ¿no? El trabajo restante resulta de restar al budget at completion, ¿vale? El Earned Value, lo que al presupuesto completo del proyecto en la parte que ya se ha entregado, que es el Earned Value. Y, ¿vale? Dividirlo entre los fondos con los que contamos, los fondos restantes, ¿vale? Que contamos para acabar el proyecto. Esos fondos restantes, ¿vale? Los calculamos restando el Estimation at Completion, ¿vale? Es decir, lo que nos faltaría por gastar o lo que necesitamos hasta finalizar el proyecto, menos, ¿vale? Lo que realmente ya hemos gastado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpretamos este indicador, el TCPI? Bueno, si es mayor que 1, será más difícil de completar el plan, dado que nos está indicando que nos van a faltar fondos, es decir, el trabajo que tenemos pendiente de realizar va a ser mayor que los fondos de los que disponemos, ¿de acuerdo? Eso si fuera mayor que 1. Si fuera igual que 1, eso implicaría que podríamos seguir, que vamos bien y que podríamos seguir tal cual vamos en el proyecto. Y si estuviera por debajo de 1, ¿vale? Eso querría decir, ¿vale? Que va a ser más fácil de completar el plan de lo que inicialmente habíamos previsto, ¿vale? Dado que pues contamos con más recursos de los necesarios o hemos avanzado más trabajo del que necesitamos, tenemos más recursos de los necesarios para acabar el trabajo que resta, ¿vale? Entonces, este indicador, ¿vale? Digamos, también formaría parte de las estimaciones que podemos calcular, ¿vale? A raíz de, o con estos indicadores que os estaba comentando, ¿vale? ¿Comentarios al respecto? No, este es sencillo. Vale. Creo que con nuestro ha quedado bastante más claro. Vale. Más cosas. Vale. Vale. Entonces, hemos estado hablando de la gestión de los proyectos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no hemos hablado de los tipos de proyectos, ¿no? Y tipos de proyectos, hay distintos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, según la dificultad, pues bueno, los proyectos pueden ser simples o complejos. Según la procedencia de capital, podríamos hablar de públicos, privados, incluso podríamos hablar de proyectos mixtos, ¿vale? Si el capital fuera mixto. Según la naturaleza del proyecto, pues aquí ya estaremos hablando de proyectos de construcción, de ingeniería, de informática, de negocio, de desarrollo, de producto, de investigación, etc., etc., ¿vale? Y según la gestión del proyecto,
¿vale? Pues podríamos estar hablando el enfoque de proyectos internos, externos, de proyectos interdepartamentales, de proyectos matriciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, hay distintos tipos o distintas tipologías de proyecto, ¿vale? Y las características de los proyectos y la característica del producto o del servicio que es objeto de desarrollo en el proyecto, ¿vale? Va a afectar de alguna manera, pues, a todo lo que estamos viendo hasta este punto, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿vale? Todo lo que tenía que ver con esos... Y voy a volver atrás un segundo, ¿vale? Para que quede claro, ¿vale? Todo lo que tenía que ver, digamos, con estos procesos de la gestión financiera de los proyectos, ¿no? Planificábamos los costes del proyecto, estimábamos los costes del proyecto con las distintas técnicas o métodos que teníamos para estimar los costes del proyecto. A partir de ahí, elaboramos un presupuesto, ¿vale? Con ese presupuesto que tenemos elaborado, lo que vamos a necesitar es obtener la financiación para el proyecto, y aquí ahora vamos a hablar de la rentabilidad del proyecto, es decir, para obtener esa financiación, evidentemente, alguien nos tiene que dar el dinero, los fondos necesarios para ejecutar ese proyecto, ¿vale? Aquí es donde va a entrar en juego los conceptos del BAN y la TIR, ¿vale? Y hemos visto que una vez obtenemos esos fondos, ¿vale? Es necesario gestionar el presupuesto y controlar los costes del proyecto, ¿vale? Y para eso hemos visto toda una serie de indicadores que nos permitían establecer un punto de control del proyecto en un determinado momento y a partir de ahí realizar unas estimaciones, ¿de acuerdo? Incluso parte de esas estimaciones nos permitían saber si con el presupuesto inicial del proyecto íbamos a tener suficiente o no íbamos a tener suficiente, ¿de acuerdo? Y en función de eso, pues tendríamos que obrar en consecuencia, ¿vale? Eso sería el resumen de los puntos prioritarios o principales que hemos visto hasta este momento, ¿vale? Bueno, para el cálculo del TCPI, Guido, no te preocupes que en la próxima sesión vamos a trabajar sobre un ejemplo de Excel, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos viendo ahora, todos los elementos que estamos viendo ahora, los vamos a trabajar sobre un ejemplo concreto en Excel, ¿vale? Entonces, ahora simplemente nos estoy introduciendo para que el próximo día no nos cueste tanto, ¿vale? ¿Veis? No os preocupéis que, os lo decía al principio, ¿vale? Son conceptos un poco abstractos y un poco pesados, pero ya os digo, en la próxima sesión, el miércoles, lo vamos a dejar todo más asentado, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Vamos a hablar de la rentabilidad del proyecto, ¿vale? ¿Por qué importa la rentabilidad del proyecto? Y os lo pregunto, ¿por qué importa la rentabilidad del proyecto? ¿Y qué hay que tomar en consideración cuando hablamos de la rentabilidad del proyecto? Venga, que si hemos superado ya la primera parte, esta también la podemos superar. Diana habla del retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Sí, eso puede ser un indicador de la rentabilidad del proyecto, ¿vale? Uno de los ratios que podemos utilizar, el retorno de la inversión. María dice para saber si ha merecido la pena, ¿vale? María, no solamente a futuro si ha merecido la pena, sino si va a merecer la pena, perdón, no solamente a pasado de si ha merecido la pena, sino también a futuro. Acordaros que el tema de la rentabilidad nos lo planteamos cuando vamos a obtener la financiación, ¿vale? En ese momento de obtener la financiación tenemos que demostrar la rentabilidad de nuestro proyecto, ¿vale? Y veremos toda una serie de indicadores que nos van a ayudar a hacerlo, ¿no? Al beneficio, ¿vale? Muy bien, Manuel, dice, porque si es rentable podemos conseguir financiación fácilmente, ¿vale? Esa es la clave. Enrique dice que es importante porque si el proyecto no es rentable no conviene realizarlo, ¿vale? Realizaremos otro proyecto, es lo que veníamos diciendo al principio, ¿vale? Y más que para ver si es factible hacerlo, ¿vale? Si tiene sentido hacerlo, ¿no? Un poco lo que comentábamos, ¿no? Los recursos que tiene la empresa puede optar por hacer este proyecto, hacer otro proyecto, dejarlos en el banco en una cuenta corriente o en un plazo fijo, por decirlo de alguna manera, o podría plantearse, pues, invertir en acciones de otra compañía, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por aquí veo ya que hay gente que ya me está diciendo el BAN mayor a 0, para ver si tendrá un revenue positivo. Vale, lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Antes de... vale. Antes de entrar en el BAN y en el TIR y en estos ratios,
¿vale? De manera muy sencilla o muy esquemática es interesante que entendamos o que veamos cómo funciona un proyecto desde un punto de vista financiero, ¿no? Y en ese sentido, pues todos tienen una estructura similar a la de la imagen, ¿no? Lo que tenemos es, en el momento inicial, que es este momento cero, tenemos un desembolso, ¿vale? Inicial del proyecto, ¿vale? Y a partir de aquí va a comenzar el proyecto. Y a partir de aquí, lo que se van generando son los distintos flujos de caja. En este caso, estamos hablando, FNC hace referencia a flujo neto de caja del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, etcétera, etcétera, hasta el año N, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es el flujo neto de caja? Vale, el flujo neto de caja, ¿a qué hace referencia el flujo neto de caja? ¿Alguien se atreve? No, vale, hace referencia a la diferencia entre los ingresos, ¿de acuerdo? Y los gastos del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora, digamos, de... más que el cash después sí, podemos hablar de cash, ¿vale? Nos quedamos con el concepto de diferencia entre los ingresos y los gastos del proyecto, hasta el final del proyecto, ¿vale? En este contexto, ¿vale? Es necesario hablar de dos conceptos claves también, ¿no? Que son el concepto de capitalización y actualización o descuento de un proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, ahora que sabemos que a lo largo de la vida del proyecto se van a producir esos flujos de caja neto, ¿vale? Hay que ser conscientes de que no todos los flujos de caja, como podéis ver, se van a producir en el año cero. De hecho, se van a producir en los distintos años, ¿de acuerdo? Y cuando estamos elaborando el presupuesto del proyecto, digamos, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque los flujos que voy a generar a lo largo del tiempo, es decir, el valor del dinero a lo largo del tiempo no es el mismo, ¿de acuerdo? Y el valor del dinero, ¿vale? Va a afectar a la valorización de esos flujos que hemos previsto que se lleven a cabo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, por lo que os comentaba, ¿no? Si yo tengo un euro hoy y ese euro lo dejo en el banco, ¿vale? En principio, ese euro, aunque poca, me va a generar alguna rentabilidad, ¿no? Es decir, el banco me va a pagar un interés, poquito, muy poquito, pero me lo pagará, o a lo mejor ese euro, en lugar de gastarlo en el proyecto, pues lo puedo haber invertido en acciones para obtener una mayor rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, siempre voy a obtener algo más por ese dinero, ¿no? Y entonces implica que de alguna manera tenemos que conocer el valor de ese dinero y de los flujos tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Y ahí es, digamos, donde entran en juego esos conceptos de capitalización y de actualización o de descuento del dinero, ¿vale? Que iremos viendo a continuación, ¿no? A ver, ¿qué ponéis por aquí? ¿He visto algo? Sí, depende de qué banco, pues exacto. Vale. Entonces, ¿qué implica la capitalización? Bueno, la capitalización nos va a permitir conocer cuánto vamos a tener o nos permitiría conocer cuánto vamos a tener en el futuro por no haber gastado ese dinero o por no haber invertido ese dinero, ¿no? Es decir, nos permite conocer el valor de nuestro dinero a futuro en 1, 2, 3, 4, 5, etc. años, ¿no? Es decir, si no dispongo de ese dinero o del dinero y lo ahorro en el banco o lo invierto en acciones, ¿cuánto dinero tendría al final de X años, ¿no? ¿Y cómo lo calculamos? Pues como tenéis aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos el capital inicial en el momento cero, ¿vale? Y a partir de ahí se toma el capital inicial multiplicado por 1 más el tipo de interés de ese año, ¿vale? En este caso sería en el año 1 se elevaría 1, ¿vale? En el caso 2 tendríamos lo mismo, el capital inicial multiplicado por 1 más el tipo de interés elevado al cuadrado, que estamos en el año 2, en este caso sería elevado al cubo, que estamos en el año 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacia adelante, ¿vale? Y en este caso, digamos, simplemente tenemos que tener una consideración, ¿vale? Si el interés va a ser igual para todos los años, ¿de acuerdo? Pues la fórmula es la que tenéis aquí, C sub n es igual a C sub 0 más
por 1 más el interés elevado a n, ¿vale? En el caso de que el interés sea variable a lo largo de los años, es decir, que no estemos tomando en consideración el mismo interés para todos los años, ¿vale? Pues en ese caso tendríamos que ir calculando año a año, ¿vale? El interés, ¿vale? Para cada uno de esos años utilizando la fórmula que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, se trata simplemente de traer a valor presente lo que nos estarían dando por ese dinero a valor futuro, ¿vale? Entiendo que esto... Bien, ¿verdad? ¿O no? No sé, decidme. Y luego, la tasa de descuento, ¿de acuerdo? Funciona de alguna manera, la tasa de descuento lo que viene a hacer es, funcionaría al revés, ¿no? En este caso, lo que nos permite conocer la tasa de descuento es la valoración actual de una cantidad de dinero disponible en un futuro. Es decir, cuánto vale el flujo de caja que obtendremos en el año 3, o en el año 4 o en el año 5, ¿no? Esto es lo que se llama actualización de descuento, ¿no? Y permite valorar en el momento actual, pues eso, una cantidad de dinero que vamos a obtener en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues en este caso, si os fijáis, en lugar de multiplicar, ¿vale? Lo que voy a hacer es dividir el flujo por el tipo de interés, ¿vale? Y en este caso, de acuerdo, también tenemos las dos casuísticas, ¿no? En el caso en el que tengamos el mismo interés para todos los años, ¿de acuerdo? O en el que el interés sea variable a lo largo de los años, ¿vale? En cuyo caso, pues tendremos que ir aplicando año por año esa tasa de interés, ¿de acuerdo? Pero esto digamos, lo utilizamos para traer al presente el valor monetario, ¿vale? El valor de dinero de flujos futuros, ¿vale? Entonces, porque, insisto, el dinero no vale lo mismo. El valor del dinero va aumentando, ¿vale? O va disminuyendo a lo largo del tiempo y eso es un hecho que debemos tomar en consideración a la hora de calcular la rentabilidad del proyecto, ¿vale? A la hora... Vale. ¿Cuestiones? ¿Nine? ¿Se entiende esto? Estamos hablando del flujo de caja, no acabo de entender esto que me preguntas, ¿el flujo de caja económico o el flujo de caja financiero? Estamos hablando del flujo de caja del proyecto, es decir, del resultado del proyecto, de la capacidad del proyecto, pues para generar ingresos o beneficios, ¿vale? O no, ¿sabes? Nos referimos a eso, Iván. ¿Vale? Ahora voy, Daniel y Enrique, con esto. No sé si con eso Iván te he contestado. Vale, eso lo veremos. El flujo no incluye fuentes de financiamiento. El flujo de caja económico no incluye bueno, no, en este caso sí que lo tendríamos todo en cuenta. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del flujo de caja, hablamos del flujo de caja neto del proyecto, estamos hablando de la totalidad de caja, de flujo que genera el proyecto. ¿Vale? Entonces, pues sí, si hay, digamos, fuentes de financiamiento, lo veremos también. Se incluyen también se pueden incluir también los impuestos, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. Pero en principio sí que se deben de tener en cuenta, ¿vale? ¿Vale? Y respecto a la diferencia entre capitalización y descuento, ¿vale? Lo que comentábamos antes es que a futuro, aquí me pillas, Cristian, el flujo de caja neto es distinto al flujo de caja libre. Con estos conceptos no acabo de entenderte, ¿vale? Respecto de la capitalización, ¿vale? La capitalización lo que consiste es en conocer el valor a futuro que tendrán ese flujo de caja, es decir, volvemos y partimos de lo mismo, ¿no? Del mismo concepto. Cuando hago la previsión, cuando hago el presupuesto del proyecto, ¿de acuerdo? Tengo que tener en cuenta que no todos los flujos de caja, ¿vale? Se van a generar en el momento cero, ¿de acuerdo? Y
que el dinero tiene un valor, que yo puedo optar por dejar ese dinero guardado en el banco, que me va a generar un valor, o puedo optar por invertir ese dinero en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que entender la rentabilidad que me va a dar ese proyecto, los flujos de caja que me van a dar esos proyectos, debo de considerar el impacto que el tiempo tiene sobre el valor del dinero, ¿de acuerdo? Si lo que hago es, entonces, tengo que, por un lado, tomar en cuenta la capitalización, ¿vale? Para conocer cuánto vamos en el futuro, cuánto podríamos haber recibido en el futuro por no gastar ese dinero, y en ese caso el cálculo es simplemente multiplicando ese capital inicial, multiplicándolo por el interés, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí simplemente tenemos que tener en cuenta que si el interés es igual para todos los años o si el interés es variable a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Si el interés es igual para todos los años, la fórmula es la que tenemos aquí. Si es variable a lo largo de los años, la fórmula es la que tenemos aquí, ¿vale? En el caso de del descuento, ¿vale? Lo que sucede es que en lugar de lo que se trata de la valoración actual de una cantidad disponible en el futuro, es decir, una cantidad, un flujo de caja neto que voy a generar a futuro, yo quiero saber eso, cuánto valdría, ¿vale? A día de hoy. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso, ¿vale? Es aplicar esa tasa de descuento. En este caso, lo que hago es, en lugar de multiplicar por el tipo de interés, lo que hago es dividir por el tipo de interés. Y me encuentro, ¿vale? En la misma situación, ¿vale? Puede ser que la tasa de interés sea igual todos los años, ¿vale? O puede ser que sea un interés variable a lo largo de los años, en cuyo caso, ¿vale? Las fórmulas que aplico van a ser unas u otras, ¿vale? Si esto lo vamos a ver en un ejemplo en la sesión del miércoles, ¿eh? Del miércoles, ¿vale? Entonces, yo hoy, al final de la sesión, mañana por la mañana os dejaré subida esta PPT, os recomiendo que la subáis, que la descarguéis, que le deis una vuelta, que la repaséis y con los ejemplos del próximo miércoles todo va a quedar súper claro, ¿de acuerdo? Porque siempre sucede así, ¿vale? Pero bueno, a la hora, y simplemente para ir acabando, ¿vale? A la hora de, digamos, o ahora que ya sabemos que el valor del dinero varía a lo largo del tiempo, ¿vale? Veremos que hay distintos métodos para valorar las inversiones, para valorar los proyectos, ¿no? Y dentro de esos distintos métodos que tenemos que tomar en consideración sobre todo dos. Por un lado, los métodos estáticos, que no van a tener en cuenta el efecto del paso del tiempo en el capital a la hora de evaluar los proyectos, ¿vale? Y que, por lo tanto, el valor del flujo de neto de caja va a ser el mismo para todos, ¿vale? Con independencia del momento en el que se generan, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí ya sabemos que eso, de alguna manera, van a ser menos inexactos porque no están tomando en consideración ese valor ese valor del dinero, ¿vale? En el tiempo. Y ahí que tenemos, pues veremos el índice de rentabilidad y el plazo de recuperación, ¿vale? Y por otro lado, lo que tenemos son métodos dinámicos y esos métodos dinámicos sí que tienen en cuenta en el momento en el que se obtienen esos flujos netos de caja, ¿vale? Y lo descuentan, ¿vale? Lo que llevan a cabo un descuento y hacen así comparable la cantidad monetaria producida en los distintos momentos, ¿no? Eso sí que nos va a permitir descontar esos flujos netos de caja, ¿vale? Para poder valorarlo, ¿no? Los más utilizados en ese caso, pues ya estaremos hablando del valor actual neto, el VAN, la tasa interna de retorno, el plazo de recuperación descontado o el índice de rentabilidad dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos, digamos, serían los más utilizados, ¿vale? Estos, de alguna manera, lo que haríamos a continuación sería ir uno por uno, ¿vale? Viendo cómo se desarrollan los distintos índices, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque va a tener más sentido que lo veamos directamente sobre los ejemplos, ¿vale? Entonces, para la sesión del miércoles trabajaremos directamente sobre ejemplo. Yo os voy a subir ahora la PPT para que la podáis descargar y la podáis revisar. Y el miércoles retomamos repasando directamente, pues creo que me quedan, me quedan 10 slides, ¿vale? Para haber acabado esta presentación, ¿vale? Repaso esos 10 slides rápidamente, resuelvo las dudas que tengáis y me pongo de lleno o directamente, mejor nos ponemos con el ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Vale?
No sé si tenéis alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia. No os he preguntado tampoco cómo de familiarizados estáis con los conceptos financieros. Si estáis... Vale, Rodrigo, gracias, todo bien por acá. No sé cómo... Esto sería interesante, cómo de familiarizados estáis con los conceptos financieros, con la temática financiera. Vale, Enrique dice que mucho, genial, Enrique me puede echar una mano, Sandra dice que también, vale, María dice que no, muy poco relacionado con los conceptos financieros, vale, lo haremos fácil, no, vale, Andrea el dirección un poco le va sonando, vale, Fernando dice que no, sí, no, no, Iván dice que sí, muy poco, vale, muy básico, los conceptos financieros, vale. Vale, María, que note un bajón, ni María, ni Carlos, ni nadie, que note un bajón tremendo, ¿vale? Por los conceptos financieros, no os sintáis agobiados por las fórmulas ni nada al respecto. Si no tenéis ninguna relación con los aspectos financieros, tampoco os tenéis que preocupar. Insisto, ¿vale? Vamos a entenderlo. Si habéis entendido lo que hemos visto en la sesión de hoy, hasta la sesión de hoy, entiendo que no lo habéis memorizado, pero si lo habéis entendido, esa manera, esos ratios, esos indicadores que hemos utilizado para llevar a cabo el control del proyecto, habéis entendido una gran parte de la asignatura y una gran parte de esa primera sesión, ¿de acuerdo? Si con eso vamos bien de momento, vamos bien, ¿vale? No os preocupéis. Ya me encargo yo de que, os lo prometo, de que en la próxima sesión lo veamos con ejemplos prácticos para que quede muchísimo más claro. ¿De acuerdo? Os subo la PPT, os veo el miércoles, no os desaniméis, por favor, y muchísimos ánimos. Que vaya bien y hasta la próxima sesión. Chao. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao.